Hola, queridos estudiantes que nos acompañan el día de hoy, a nuestras apoderadas que también nos ven, y a todos los amigos y amigas de la Escuela Chile España. Les damos la bienvenida a este nuevo programa Nos Queremos Bien, donde vamos a hablar de trastornos de sueño. Me presento para quienes no me conocen, soy Isadora, soy profesora de la Escuela Chile España. Y voy a dejar a nuestra amiga que se presente a todos ustedes para que nos cuente qué nos acompaña el día de hoy. Súper. Bueno, hola Isadora, hola a las personas que nos están acompañando. Mi nombre es Cintia Ulloa, yo soy psicóloga de acá de la Universidad de Concepción y magíster en comunicación social en la Universidad de Chile. Actualmente me dedico a hacer clases en la universidad y también a atender terapia particular en un espacio que se llama Sanar, Centro de Salud, que lo pueden ahí buscar en el Instagram también. Súper. Gracias, Cintia, por estar el día de hoy aquí con nosotras. Para la comunidad es súper importante crear este espacio para que todos podamos aprender, comentar y hablar de temas que nos importan hoy en este contexto tan difícil, ¿verdad? Y como dije Claro. anteriormente, hoy vamos a hablar de los trastornos de sueño. Y para eso le voy a pedir a Cintia que nos cuente un poco sobre esto, qué son, hay distintos tipos de trastornos, no sé, a ver, cuéntanos un poco. Bueno, primero hay que hablar sobre el sueño, ¿cierto? El sueño es un estado reversible que tiene algunas funciones. Ya, primero que todo, tiene que ver con la condensación de la memoria. Cuando nosotras estamos durmiendo, nuestra memoria se afirma, se asegura, se condensa. Además, durante la noche eliminamos desechos, ¿ya? A través de vapor de agua, etcétera. Y también es una forma de reponer, ¿ya? El descanso en el fondo. Entonces, existen algunas problemáticas que están asociadas al tema del sueño cuando no le damos la organización que el sueño requiere, cuando no le damos el tiempo, y eso lo vamos a conversar después, que llamamos higiene del sueño a estas medidas como para cuidar y para preservar, ¿cierto? Un buen sueño, ¿ya? Eh, hay dos tipos de, bueno, hay varios tipos de problemáticas del sueño, pero tenemos las disomnias y las parasomnias y los problemas del sueño asociados a otras enfermedades. ¿Ya? Las disomnias tienen que ver con conciliar el sueño, con la cantidad del sueño y con la calidad del sueño. ¿Ya? Entonces, problemáticas asociadas a las disomnias tienen que ver, por ejemplo, con las apneas, la dificultad respiratoria, el trabajo en turnos, con el insomnio, es decir, cuáles son las condiciones que nos permiten o nos obstaculizan el tener una buena cantidad de sueño o una buena calidad, ¿ya? También existen las parasomnias, que son problemáticas relacionadas con las conductas del sueño. Y esas son las más comunes. Ya ahí tenemos los terrores nocturnos, la parálisis nocturna, el bruxismo, por ejemplo, la enuresis, que sobre todo saben los niños, el ronquido, eh, las pesadillas, entre otras características. Y la última son alteraciones relacionadas con otras enfermedades, ya sean enfermedades como el reflujo, las náuseas, esquizofrenia, depresiones, etcétera, que pueden tener también como efecto secundario un problema en el sueño. ¿Ya? Entonces, esas son más o menos las calificaciones de los trastornos del sueño que tenemos en el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico de Trastornos de Salud Mental. Súper, súper interesante y amplio, es verdad. Nosotros hablábamos solo Mm, de como título estelar de este programa, pero ahora me estoy dando cuenta y no habías comentado algo igual antes, que son hartas ramas. Oye, claro. Cintia, si nos puedes contar un poco también, ¿verdad que este trastorno de sueño se puede desarrollar por distintas patologías, situaciones que puedan ir sucediendo? Y estamos en una mundialmente conocida, ahora Claro. estamos atravesando un contexto sanitario súper importante. Cuéntanos un poco cómo va ahí el trastorno de sueño o las distintas dificultades de sueño con el contexto en que estamos viviendo hoy en día. Ya. Mira, en general, en psicología vemos bastante las temáticas asociadas al sueño, más bien como un síntoma de otro problema mayor. Ya no solamente la gente puede llegar, por ejemplo, por niños que tienen terrores nocturnos.
Entonces, durante la noche se despiertan y quedan como paralizados, gritan o tienen miedo, pero les cuesta moverse, ¿ya? Después se olvidan, es distinto a las pesadillas. Eso muchas veces no solamente tiene que ver con que presentan terrores del sueño, sino que también porque hay otras problemáticas a la base, ¿ya? Dependencias emocionales, inseguridades, estrés, por ejemplo, etc. Por lo tanto, ahora en el contexto de pandemia es bastante común que se altere el sueño, ¿ya? Y que se alteren las condiciones para conciliar el sueño, ya sea porque estamos viviendo en un entorno muy estresante o ya sea porque a raíz de ese trastorno, de este problema, ¿cierto? Este contexto estresante, estamos descuidando las condiciones para obtener un buen sueño. Entonces, Claro. lógicamente, frente a este escenario, es bastante común que se empiecen a generar como sintomatologías asociadas problemáticas del sueño como pesadillas, parálisis del sueño, bruxismo, ya enuresia en los niños y sobre todo insomnio. Yo he escuchado mucho el tema del insomnio, Sí, porque pasa que las personas, ¿cierto?, con esta alta carga de estrés están bastante activados, porque tenemos que pensar que el estrés es una respuesta psicofisiológica, ya entonces es una respuesta fisiológica de liberación hormonal, etcétera, y también emocional que nos prepara para el peligro, ya para enfrentar un peligro. Por lo tanto, cuando nosotras tenemos estrés, nos puede ser positivo el estrés para sacar adelante un desafío, pero también puede ser negativo si es que afuera no tenemos un estresor real, ¿ya? Ahora, en el caso del coronavirus, efectivamente hay un estresor que es real, que es una amenaza, pero vivimos en un estado constante de estrés, ¿ya? Y lo cual tiene estos efectos secundarios y como un efecto secundario podemos ver problemas asociados al sueño, ¿ya? Entonces, por ahí es importante tratar de mantener, ¿cierto?, un estado lo mejor posible de control, de tranquilidad, de descanso y de respeto por el tema del sueño, porque cuando no cuidamos el sueño podemos tener otros efectos secundarios que, bueno, que ya podemos conversar. sí, qué interesante lo que dices, ¿verdad? Porque hoy en día también es súper importante considerar la salud mental, que yo creo que vamos a ver Mm, más adelante los efectos de padecer dificultades en el sueño, un trastorno de sueño, cómo afecta a nosotras también. Por eso mm. también quería preguntar cuáles son los síntomas, cómo puedo diferenciar de un trastorno de sueño como tal a solamente desvelarme X día por la noche. Ah, mira, por ejemplo, el tema del insomnio, ¿cierto?, tiene que ver con la capacidad de conciliar el sueño, ¿cierto? De cuánto yo me demoro en quedarme dormida o quedarme dormida. Entonces, por lo general, no debería tomarnos más de 30 minutos poder conciliar el sueño desde el momento en que nos acostamos, ¿ya? Si una persona se acuesta, se da vuelta, se para, etcétera, le cuesta mucho y por ya un tiempo más o menos recurrente, digamos unos 15 días, ya podemos estar hablando de problemas de insomnio, ¿ya? Lo mismo así en el caso de los niños, diferenciar, por ejemplo, las pesadillas de los terrores nocturnos, ¿ya? Las pesadillas son aquellas que imaginerías, ¿no?, que vienen en el sueño, porque se relaja un poquito los mecanismos de defensa, entonces emerge este contenido inconsciente, pero que tiene una función, o más que una función, que tiene un contenido de temor, de susto, de peligro, ¿cierto? Pero cuando los niños se despiertan de una pesadilla, recuerdan la pesadilla, ¿ya? Y la forma de expresar la pesadilla corporalmente es, claro, se despiertan, lloran. Es distinto al terror nocturno, que viene mucho más parecido a una crisis de pánico, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que les pasa a los niños cuando tienen un terror nocturno? En el fondo quedan con los músculos mucho más atrofiados, la mirada perdida y no recuerdan lo que soñaron, ¿ya? Entonces, las parálisis del sueño, es importante también descartar que la persona no pueda estar desarrollando una epilepsia, por ejemplo, ¿ya? O sea, ahí hay que tener bastante ojo con no confundir esos conceptos. Y en el fondo también prestarle atención al sueño, porque a veces no le damos el espacio que amerita la preparación del sueño. Por ejemplo, cuando viven muchas personas en una casa, es común que, por ejemplo, dependiendo de la edad, ¿cierto?, tener la tele prendida, las luces prendidas, eso pasa. Pero es importante que a la hora, que una hora que sea prudente para la familia,
ya empezar a acostarse, ir bajando las luces, por ejemplo. Entonces, eso es algo que hay que ir haciendo para poder mejorar la calidad del sueño. Y observar principalmente es cómo ha sido mi sueño a lo largo de la vida y cómo está siendo durante este último tiempo. ¿Ya? Si me cuesta, a algunas personas les pasa lo contrario, les pasa que duermen mucho, ¿ya? Entonces también, en el fondo, un cambio de hábitos de sueño nos va a hablar de una adaptación, que es propia, como hablábamos, ¿cierto?, del contexto del coronavirus, ir desarrollando algunas sintomatologías asociadas a la adaptación, ¿ya? Porque estamos en un contexto de incertidumbre, y ese es el principal estrés que tenemos. No sabemos cuándo va a terminar, no sabemos cómo se transmite el virus, no sabemos si existe una vacuna, no sabemos mucho del coronavirus. Entonces, esa incertidumbre es algo que nos obliga a adaptarnos a esta situación y es común que emerjan estos síntomas, por eso es importante autoobservarse, ¿ya? Y saber cómo estaban siendo las cosas antes y qué cosas han cambiado. Si no han cambiado mucho las cosas, no habría tanto inconveniente. Súper interesante. Saludar también a quienes nos acompañan hasta hoy, a los estudiantes que nos están saludando. También contarles que pueden hacer sus preguntas en el chat, o sea, en el chat, digo yo, aquí lo veo como chat, en el Facebook, para que aprovechemos que esté Ale Cintia y podemos preguntar, resolver algunas dudas, ¿cierto? Súper Sí, todo lo interesante. que quieran, pudiendo ayudar. Sí, súper interesante lo que nos cuentas también. Y hay otros síntomas que se pueden relacionar a trastornos de sueño en general, no solo como en pandemia. Como por ejemplo, bueno, esos son los más comunes, ¿cierto? El bruxismo es el bruxismo, ¿verdad? Amanecer con dolores, en general eso lo detectan bastante los dentistas, por la mordida, por el desgaste, ¿verdad? Y se puede trabajar también con los dentistas, con placas para ayudarse a dormir sin morderse. Otro problema es la parálisis del sueño, ya las personas se están quedando dormidas durante la primera parte del sueño, el primer par de horas, sienten una presión en el pecho y que en el fondo no se pueden mover, ¿ya? Algunas personas asocian como a visiones, por ejemplo, que cosas de peligro, ¿ya? Claro. O espíritus, ¿ya? Que puede ser o no puede ser, pero en el fondo tiene que ver con esta alerta del cuerpo para despertar. Eso le llamamos parálisis del sueño, que tiene que ver con que en el fondo nuestra mente se despierta primero que nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no se mueve y nos asusta mucho esa situación, ¿ya? También la parálisis del sueño, así como las otras problemáticas asociadas al sueño, tienen mucho que ver con el estrés, ¿ya? A veces parece tan amplio el estrés, porque el estrés tiene que ver con muchas cosas. Puede generar diabetes, problemas gastrointestinales, alergias, caída de pelo, dolores musculares. O sea, el estrés realmente es muy, muy amplio, ¿ya? Pero también lo podemos observar en los problemas del sueño. Eso podría ser otra cosa. ¿Qué más? Bueno, el insomnio, la enuresis, ¿verdad? Que se trata, en el fondo, en los niños no eh, es algo bastante común, ¿ya? Como decimos, ¿cierto? Popularmente, que pasó el río. En los niños es bastante común tener una enuresis. Ahora, cuando los niños o la niña ya han aprendido a controlar esfínteres, esto debería ir disminuyendo, ¿cierto? Se les sacan los paños, se les sacan los paños de la noche, porque muchos bebitos o niños pequeños duermen con paños de la noche y andan en el día sin los paños para avisar, etcétera. Pero también observar cómo ha sido el comportamiento anterior, ¿ya? Puede ser que algunos niños o niñas generen enuresis nocturna a raíz de problemas familiares, por ejemplo, separaciones, incluso la muerte de una mascota o la pérdida de una mascota para los niños puede ser algo muy estresante, muy doloroso, incluso generar un duelo, ¿ya? Entonces, observar la encopresis también, que no le hablamos, ¿cierto?, como un trastorno del sueño, pero sí es un síntoma que los niños pueden tener, que es, ¿cierto?, el descontrol de los esfínteres cuando los niños excretan, es decir, se hacen caca, ¿cierto?, después de haber controlado su esfínter. Es importante también observar, poner ojo ahí en la encopresis,
porque nos pudiera hablar de tanto de estrés, de problemáticas familiares, como también puede ser un indicador de abuso sexual, la encopresis. Entonces, estar atenta como a los cambios, principalmente a los cambios. Claro, estar ahí ojito. Acá Leila pregunta, nos dice que su hijo se despierta en la madrugada y quiere jugar. ¿Cómo puede ahí abordar este tema? Ya. Primero habría que conocer el niño o la niña, ¿cierto? ¿Es un niño? ¿Es un varón? Sí. Ya. Porque primero no todos los niños ni las niñas son iguales, ¿cierto? Eso es importante. Cuando los bebés nacen tienen un temperamento que los distingue, una característica propia de ellos, de su propia identidad, que no tiene que ver con la socialización, que no tiene que ver con las pautas familiares, sino con aquello con lo que ellos vienen. Y hay algunos niños que son mucho más dóciles para dormir, y hay otros niños que son más inquietos y que les cuesta más conciliar el sueño. Entonces, primero tendríamos que saber, ¿cierto?, cuáles son las características de la naturaleza de ese niño, ¿ya? Porque probablemente es un niño que pueda ser bastante enérgico, ¿ya? Entonces, preguntarnos, si se despierta en la noche a jugar, ¿qué es lo que está haciendo durante el día? ¿Está jugando? ¿Está, como decimos, gastando la energía, ¿cierto? ¿O se queda todavía con la pila ahí y que entonces se despierta y quiere seguir porque tiene todavía energía? A lo mejor es un niño que tiene más energía de lo que nosotros pensamos que tiene. Entonces eso implicaría que durante el día tendría que gastar más energía todavía. Y en ese sentido es muy útil que los niños practiquen un deporte, ¿ya? Que se cansen. No sé cómo será este niño, pero probablemente si tiene mucho deporte un día, cuando duerme se acuesta y descansa de corrido. Ahora, también, ¿cierto? No todos los niños tienen el sueño igual, ¿ya? Hay niños que les cuesta más dormirse, pero en general deberían estar durmiendo dependiendo de la edad, ¿cierto? Unas 9 horas, 9, 10 horas es lo común que duerman los niños, ¿ya? Entonces, eso es importante. Otra cosa que pudiera ser relevante en esa situación es el hecho de jugar también, observar, ¿cierto? ¿Ha habido un cambio durante el último tiempo? En la familia, en las relaciones, falleció alguien, un cambio de casa, el nacimiento de un hermano. Entonces habría que observarlo un poquito en su contexto. ¿Por qué quiere jugar en la noche? ¿Ya? Además, ¿será porque tiene exceso de energía? ¿O será porque algo lo está desvelando? ¿Ya? Y algo le tiene preocupado a ese niño o a esa niña que quiere sentir un poquito de placer o quiere tener atención sobre sí mismo, ¿ya? Entonces serían cosas que nos pudiéramos poner a pensar. En esa situación es bastante poco probable sospechar de algún problema de tipo neurológico o psiquiátrico, porque es común en los niños que generen esas conductas. Lo importante es que la familia los pueda contener, ¿cierto? Y observar y analizar qué es lo que está pasando, qué cosas se han alterado, para que este niño o esta niña recobre su ritmo de sueño, si es que ha tenido otro ritmo de sueño, que debería ser. Claro, súper. También nos comentan ya una persona adulta que le cuesta mucho quedarse dormida y despierta asustada a cada rato. ¿Qué puede hacer? Nos pregunta. Ya. Primero, ¿cierto? Cuando tenemos una emoción, es ir directo a la emoción, ¿ya? Eh, Saber, o sea, ya, despierta asustada, o sea, ¿qué pasa con el susto? ¿A qué le tiene miedo? ¿Por qué tiene susto? ¿Ya? Eso es importante. Podemos tener susto de muchas cosas. Podemos tener susto porque el techo está mal puesto y viene una lluvia fuerte y se nos va a mojar la casa, por ejemplo. O podemos tener susto porque hay un familiar que es drogodependiente y salió y se perdió y anda consumiendo y no sé qué le va a pasar. O puedo tener susto porque tiendo a sobrepreocuparme de todas las cosas y de que todo estén bien, ya que las cosas en la casa estén bien y me autoexijo mucho, ¿ya? O sea, ¿por qué hay susto? ¿Cuáles pudieran ser las razones de ese miedo? Porque el miedo no viene por sí solo, ¿ya? El miedo, así como las otras emociones básicas, alegría, rabia, tristeza, el miedo es una emoción que nos alerta de un peligro. Entonces, cuando sentimos miedo, significa que hay una amenaza, ¿ya? Ese es en el fondo. Cuando sentimos miedo es porque hay una amenaza. Y el miedo nos prepara para el ataque o para la huida, ¿ya?
Entonces, eso primero que todo, el miedo, ¿qué pasa con el miedo? ¿Ya? Segundo es preguntarse cómo está haciendo la higiene del sueño. En el fondo, cómo se está preparando ese descanso. ¿Ya? Hay un horario para ir a acostarse, hay un horario para levantarse, hay pantallas que se están usando hasta muy tarde. ¿Cómo es la luz de la habitación? ¿Se oscurece? O queda muy clara, o hay un foco a lo mejor en la calle que justo da con el dormitorio, entonces me hace falta unas cortinas más oscuras, por ejemplo. ¿Cuáles son las condiciones del sueño? ¿Ya? Em, bueno, vamos a conversar cuando hablemos de la higiene del sueño, pero también eso es algo, ¿cierto?, que podemos ir observando para poder ir mejorando. Y lo último es cuando una persona tiene insomnio, mientras más se obliga a dormir, más les cuesta. Entonces, mejor como no exigirse y no presionarse y tratar de relajarse, ¿ya? Más que obligarse, ya tengo que dormir la cantidad, no, ya, no puedo dormir, ¿qué estará pasando? Porque en el fondo una persona que está con su salud mental impeque, tiene un buen sueño, incluso sueña menos, ¿ya? Entonces, hay algo, ¿cierto? Está como motivando este despertar y sobre todo ahí en ese caso me llama la atención el tema del susto y del miedo. Ahí habría que darle una vueltecita. Claro. Sí, yo creo que este tema del insomnio ahora se está viendo harto. También aquí nos comentan, yo creo que va por la misma línea, dice que le cuesta mucho conciliar el sueño y Mm. a pesar de dormirse tarde y en el día no tiene sueño. Como que Ah, ya. no, Duerme poco. claro, pero en el día no está Ya, cansado. ya. Eh, Mira, las distintas personas tenemos distintos horarios de sueño, ¿ya? Algunas personas, el promedio de un adulto o adulta, ¿cierto? Es dormir 8 horas de sueño. Eso es un sueño redondito, reparador, etc. Algunas personas necesitan 7 u 8 horas para dormir, ¿ya? Y eso está bien, y con eso sienten repuesta, ¿ya? Hay otras personas que descansan con 8 horas y hay otras que necesitan 9 horas o 10 horas para sentirse realmente repuestos. Entonces, si bien estas indicaciones, ¿cierto?, de que las 8 horas son lo deseable, no necesariamente es igual para todas las personas. Todos no tenemos la misma capacidad de energía. Hay personas que necesitamos dormir un poco más y otras necesitamos dormir un poco menos. Entonces, va también en el autoconocimiento y el no tener que culparse tanto como, oh, no, en realidad estoy durmiendo 7 horas y debería dormir 8, porque el último estudio de no sé qué dijo 8, ya. Pero, ¿en qué momento tú sientes que descansaste, que amaneciste con los sentidos al máximo, tranquila, que dormiste bien? Eso es algo de conocimiento propio, ¿ya? Entonces, a veces nos pasa también que en la noche consumimos estimulantes o algunas personas toman café o Coca-Cola o té, ¿ya? O están con las pantallas, entonces eso también las despierta, ¿ya? Mm. O teleseries, por ejemplo, hay alguna, hace un tiempo me acuerdo que dan una teleserie pero que era terrible, que eran pura muerte y asesinatos y persecuciones de una chica que se había muerto en una piscina, me acuerdo, que fue súper conocida. Claro, pero en el fondo una persona que está viendo eso está llenando su cabeza justo antes de dormir de escenas de peligro, de acción, de terror, de miedo, entonces era bastante difícil poder conciliar un sueño reponedor, algo más sano. Entonces, observar, porque en el fondo lo que tenemos que pensar es que cuando estamos durmiendo, eso es consecuencia de lo que vivimos en el día despierta, ¿ya? O sea, si tenemos una vida donde nos sentimos contentas, donde estamos haciendo las cosas bien, con gusto, nuestra vida está funcionando bien, nuestro sueño va a estar bien. Pero si tenemos algunas penas, dolores o traumas o miedos en nuestro día a día que nos aquejan, eso va a aparecer en el sueño, ¿ya? Eso es interesante mencionar que, bueno, para la teoría ya más psicoanalítica, porque para contarle un poco a la gente en psicología tenemos varias corrientes, ¿ya? Unas más de comprobación científica, otras más experienciales, vivenciales, ¿ya? Va a depender de cómo el psicólogo o la psicóloga
concibe la psique, la mente humana, ¿ya? Para una de esas corrientes, que es bastante conocida, el psicoanálisis, durante la noche, ¿cierto? Al dormir, digamos, se relajan los mecanismos de defensa que ocupamos en el día, ¿ya? Que a veces hacemos esfuerzos por reprimir nuestras emociones, eso es bien conocido, ¿ya? O desplazamos nuestras verdaderas emociones, hay varios mecanismos de defensa que utilizamos para no sentir lo que realmente deseamos, ¿ya? Y eso tiene que ver con que a veces las emociones son castigadas, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la noche? Para esta visión, ¿cierto? Esta teoría, esos mecanismos de defensa se relajan, ¿ya? Y esto hace que emerja ese contenido que estaba ahí guardadito a través de los sueños, ¿ya? O las pesadillas. Entonces, los sueños y las pesadillas son un material muy interesante para poder observar cuáles son las temáticas que nos afligen, que nos llaman la atención o que tenemos por ahí dando vueltas, ¿ya? Entonces, eso también es importante de observar. Bueno, me fui un poquito, me entusiasmé, pero para esta persona que duerme poco, habría que ver su higiene del sueño, qué es lo que hace antes de acostarse, cómo está viviendo su día a día, y si realmente tiene un sueño reponedor y reparador de 7 horas, no hay problema. Ahora, menos de eso, 6 horas, 5 horas, ya empieza a generar algunos problemas secundarios. Súper. Claro, decían por ahí también como el extremo, que duermen mucho y andan cansadas igual. Eso ya igual es como, ¿qué pasa ahí? Sí, Que a pesar de dormir 12 horas, igual siguen agotadas o cansadas. mira, podemos hablar un poquito de la higiene del sueño que habíamos venido como anticipando, ¿ya? La higiene del sueño consiste en aquellas medidas que tomamos para tener un sueño de calidad, ¿ya? Entonces, hay algunas recomendaciones para tener un buen sueño. En primer lugar, es dormir las horas que necesitamos dormir, ¿ya? Idealmente 8 horas, pero para algunas personas 9, para otras 7 está bien, ¿ya? Eso es lo primero, tener cantidad de horas. Segundo, tener un ambiente adecuado, ¿ya? Un ambiente adecuado significa que el sueño no se vea interrumpido momento a momento por portazos, por la televisión, porque prendan o apagan la luz, ¿ya? Tratar de tener una continuidad en el sueño. Obviamente cuando se vive con niños pequeños, las situaciones muchas veces van a depender también de cómo duermen los niños y de esa organización. Pero es importante irlos educando a ellos que tengan un horario. Los niños deberían dormir a las 9 de la noche y ya estar acostaditos, ¿cierto? Para poder levantarse temprano al otro día, y a máximo a las 10 que estén durmiendo, ¿verdad? Para que ya a las 7, 8 de la mañana se estén despertando con energía. Entonces, si creamos ese contexto, los niños igual se acostumbran a dormir temprano, con su lamparita, a veces su espantacuco, y con un ambiente que les hace sentir relajados. Este ambiente es importante porque a veces, ¿cierto? En las casas, los dormitorios no necesariamente son un lugar que es percibido como un refugio, ¿ya? Entonces hay que pensar en eso, que el dormitorio, la cama, tiene que ser un lugar donde yo realmente, simbólicamente, voy a sentir que voy a descansar. Pero si tengo la pieza desordenada, si tengo, no sé, vasos, tazas, platos, tirados, ropa, calcetines por aquí, por allá, si no hice la cama durante el día, entonces es un poquito más difícil sentir que el sueño va a ser reponedor, ¿ya? Porque eso no es necesariamente un espacio de descanso, ¿ya? Y descansar significa vaciarse, ¿ya? Eso es el descanso, soltar, ¿ya? Dejar, abandonar todas las tensiones que pudimos tener durante el día. No significa que el cuerpo deja de trabajar, porque en el fondo es un estado reversible, ¿cierto? Si el cuerpo dejara de trabajar, estaríamos muertos, no durmiendo. Sigue trabajando, pero es nuestro momento de darle esta oportunidad al cuerpo de que se recupere de la energía que invirtió, pero para eso necesitamos cuidar el ambiente. Eso implica la luz, los ruidos, y ahí es importante mirar cómo se desenvuelve la naturaleza durante la noche. ¿Qué es lo que pasa en la noche? Se apaga, se va el sol, hay oscuridad. Entonces, si podemos replicar eso en nuestro dormitorio, hay silencio, cantan un par de pájaros a lo lejos, ¿cierto? Todo se empieza, ¿cierto?, a callar, un poquito a silenciar, el,
el hemisferio, digamos, la zona en la que estamos viviendo, ¿ya? Em, Eso mismo, replicarlo en nuestros dormitorios para sentir que es un lugar de verdadero descanso. Y ahí es recomendable, ¿cierto?, tener lamparitas de luz más amarilla que nos permitan ir bajando. Ojalá no tener los televisores en el dormitorio, ya que también es importante. Ojalá no pelear en la cama, sino que sea simbólicamente un lugar donde digamos, aquí se De, duerme, aquí se descansa. De paz, de paz. Otra cosa también es evitar comer justo antes de dormir, ¿ya? O tomar estimulantes o una hora antes de dormir, ¿ya? Organizar esos horarios. Y dejar las pantallas, ¿ya? También actualmente es algo que nos toma mucho tiempo, sobre todo vivimos el estallido social el año pasado. Vivimos la pandemia ahora y queremos estar constantemente informadas, entonces estamos pegadas con el celular, o a veces el celular es una vía como de escape de un día agotador, entonces nos podemos ver memes, fotografías, videos chistosos, lo que sea, pero en el fondo toda esa luminiscencia nos va a afectar para mantenernos también despiertas y justamente necesitamos lo contrario, ir haciendo una transición para que el cuerpo entienda que es un momento de reponerse, de repararse. Y así hay que simbolizar o significar el sueño, como una reparación. no, y que interesante lo que dice respecto al celular, porque todos sabemos que ahora actualmente en este escenario es como el único medio de sociabilización que tenemos con nuestros amigos y amigas también. Y a veces pasamos todo el día trabajando, no tenemos tiempo para tomar el celular, pero la noche ahí nos ponemos a whatsappear. Claro, mira, hace unos días yo conversaba hace un tiempo en realidad con un chiquillo que estoy atendiendo en terapia. Entonces me cuenta que durante la noche con los amigos juegan al play y esos son sus amigos, ¿ya? Entonces, si él se acostaba más temprano, se queda fuera de una red de socialización que es importante porque no tiene tantos amigos. Entonces, ya, ahí es cómo podemos transar, pero una cosa que quería mencionar es que dormir mal puede tener efectos secundarios tan significativos como, por ejemplo, generar sintomatología depresiva, ¿ya? Entonces, es importante que nosotras tengamos un buen sueño porque eso va a mejorar nuestro ánimo, ¿ya? Hay algunas problemáticas, hay personas que si logran dormir mejor, disminuye también su sensación de depresión o de ansiedad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esas personas que están durmiendo mucho, 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 a lo mejor están circulando, ¿cierto? Quizás de antes venían desarrollando sintomatología depresiva y eso agudizó el problema del sueño y por dormir mucho vuelven a alimentar y al final se terminan haciendo un círculo vicioso, ¿ya? Y lo mismo pasa al revés, por originarse problemas del sueño, podemos tener como efectos secundarios algunos rasgos o sintomatologías depresivas, tal como estaba señalando. Entonces es importante darle el espacio al descanso, ¿ya? A dormir, a de verdad poder soltar las ocupaciones que tenemos. Y a veces no es tan fácil, pero necesitamos irle dando ese lugar, porque si no, mira, ayer mismo conversaba en una clase, en un curso que estaba haciendo, de las estadísticas en Chile. ¿Ya? Y Chile es un país cuyo principal diagnóstico tiene que ver con depresión y con ansiedad, ¿ya? Entonces había un reportaje, creo que salió en el mostrador, decía, ¿por qué Chile es un país triste? ¿Ya? Y hablaban, ¿y por qué particularmente las mujeres tienen más depresión que los hombres? ¿Ya? Entonces eran cifras bastante importantes. Otra cifra que es importante en Chile respecto a salud mental es que la cifra más alta de suicidios en Chile ocurre en personas mayores de 80 años. ¿Ya? Entonces, si bien es una causa significativa en la muerte de los adolescentes, la mayor cantidad de personas que deciden suicidarse, producto también del contexto económico, familiar, el rol que juegan en la sociedad, etcétera, la mayor cantidad de personas que se matan en Chile son adultos mayores de 80 años. Entonces, ¿qué estamos viviendo y cómo estamos viviendo esos síntomas y cómo podemos irlos disminuyendo? Y una manera de ir disminuyendo esta sintomatología depresiva es poder tener un buen sueño. Me dejaste sorprendida con esos datos. La verdad los desconocía. Y como ya entramos ahí
poco al impacto que tiene esto en nuestra salud. Nos comentaste algo súper impresionante, ¿cierto? Y hay más impacto en nuestra salud, cómo repercute este trastorno de sueño en nosotros y nosotras. Mira, principalmente tienen que ver con el ánimo, ¿cierto? Con esto que decíamos de sentirme triste, sentirme cansada, que son síntomas propios de cuadros depresivos, ¿cierto? También con los problemas de concentración, los problemas de memoria, ¿ya? Y en general afectando el rendimiento, ¿ya? Claro. Entonces un niño o una niña que duerme mal empieza a tener más bajo rendimiento. Es importante darle esos espacios por estos otros efectos secundarios, pero principalmente el ánimo. Claro. Y eso se manifiesta después en todo el cuerpo también, con muchas otras. Claro, sí. Exacto, exacto. Por ejemplo, hay algunos estudios que hablan de que mujeres que tienen diabetes han generado anteriormente cuadros depresivos. Entonces, imagínate, por no dormir bien generas una depresión y por tener depresión generas una diabetes. Es una escalada bastante, Peligrosa. bastante peligrosa y que se pudo haber prevenido, ya si le hubiéramos dado al sueño, si al final es lo mismo, el día tiene la noche, ya cuando tensionamos distendemos, es decir, si trabajamos mucho en el día hay que descansar en la noche y tratar de organizarnos de esa manera, ya para tener realmente sueños reponedores. ¿Ya? Y ahí a mí me gusta mucho usar aromas y música, ya, pero ese es algo que a mí me gusta. Puede ser que a la gente le haga sentido eso también. Em, y que pueden ser, no sé, a mí me gustan los aceites esenciales porque los encuentro ricos, que son fuertes, etcétera. Pero a lo mejor a otra persona le gusta un perfume que sea rico, que se pueda poner aquí, o quizá una ramita de algo, una cascarita de naranja, una ramita de lavanda, o lo que sea de su gusto. Ya, yo no soy fitoterapeuta, pero eh, hay algo que les haga sentir relajados, ya, o relajada. Y eso llevárselo a la cama junto con quizá una música que les guste, algo que les haga sentir cómodas, que les haga sentir bien, para generar justamente este ritual del sueño, pues, este momento de dormir. A los niños, a las niñas les ayudan mucho los cuentos y que les canten. A otros niños que tienen cierta familia, que tienen alguna creencia religiosa, les ayuda también rezar, ¿ya? En general, tener fe es un factor protector, ¿ya? Y una estrategia de afrontamiento frente al estrés o al peligro. Por lo tanto, personas que tienen alguna creencia y están pasando un mal momento, les sirve también como aferrarse a esas creencias, ¿ya? Y en el caso de los niños y las niñas, cuando tienen familia, ¿cierto? Que tienen alguna orientación espiritual o religiosa, también les sirve antes de dormir como poder rezar, etc. Eso ya va a depender del estilo de la familia, ¿ya? Pero sí son pequeños rituales que se pueden hacer antes de dormir para marcar el paso del día al descanso. Los cuentos, las canciones, ¿ya? Cantarle canciones, aunque no canten también los papás o los cuidadores de los niños o las niñas, y al final es el gesto, ¿ya? Es la lucecita, el olorcito, es el ambiente, claro. Claro, súper. Mira, acá hay algunas preguntas así como estilo mito-realidad. Ah, ya ves. Como, ¿se puede recuperar el sueño? Así como que a veces hay gente que dice sí, otras que no. ¿Qué pasa con eso? Esta No, frase que no se puede. no. No, el sueño no se recupera, el sueño se perdió, en el fondo no es como que dormiste mal 5 días y el sábado vas a dormir de largo 12 horas. No, eso no. Claro, Necesitamos una regularidad en el sueño, porque tú no te cansas, todos los días te cansas un poco, entonces todos los días necesitas descansar un poco. Eso no es se, el equilibrio al final. ¿Ah? no se acumula, como dicen. Se me acumuló el Claro, sueño. ¿no? Claro, y eso es buena, es interesante esa pregunta porque también, ¿cierto? En Chile, en nuestro país, tenemos cifras altas de consumo de alcohol, ¿ya? Y también tenemos horarios laborales que son muy comprometedores, muy altos, ¿verdad? 40, 44 horas y personas que hacen horas extras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se cansan de lunes a viernes, porque después, sobre todo, ¿cierto? Si son mujeres, muchas veces
tienen que hacerse cargo de los niños y de las tareas domésticas, ya, a menos que tengan un compañero o una pareja que con quien compartan el rol, que desafortunadamente no es la realidad de todas las mujeres trabajadoras en Chile, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se agotan, ¿cierto? Y cuando llega el fin de semana se lanzan. Y ahí vamos carreteando, qué sé yo, y tomando, ¿cierto? Pero eso no recupera un verdadero descanso. Lo que necesitamos para descansar es dormir. Nada más, nada más. Entonces, sí, y a veces nos cuesta y nos damos la vuelta y tratamos de hacer mil cosas así. Mira, a veces yo he tenido ejercicios de relajación, ¿cierto? Con cursos, con pacientes, en distintos formatos. Y hay personas que se quedan dormidas. Y está bien que se queden dormidas, pero entonces duerman. Pues, si van a hacer una relajación, ¿para qué están perdiendo el tiempo haciendo relajaciones? Vayan a acostarse. Si el Claro. cuerpo necesita acostarse, necesita dormir. Y eso es algo que teníamos que darle la importancia que tiene. En la noche hay que dormir en los horarios en que hay que dormir y eso es lo más sano para el otro día tener energía y que no se nos acumule el cansancio y tener que llegar al fin de semana a compensar todo lo que no hicimos, porque eso te estresa al final, no te relaja, no te sostiene. Hay que pensar que esto hay que ir cultivando estilos de vida que nos ayuden a tener una mejor salud mental. No el fin de semana dedicarlo a la salud mental. No, ya el fin de semana voy a alimentarme sano, voy a dormir todas las horas que no dormí en la semana, voy a salir a correr y voy a hacer el entrenamiento que no hice. No, pues sí, la idea es tener un estilo de vida que sea sano, que sea, y más que sano como, no, como es el prototipo, es algo que te haga sentir bien, que te haga sentido. A lo mejor sano para una persona es ir a visitar a su mamá una vez a la semana y eso le hace bien que lo haga, que no deje el domingo para hacerlo si es que puede hacerlo antes. Pero ir haciendo cosas durante la semana o ver una película, bueno, tengo un día de ver una película. Hay gente que siente mucha culpa por descansar, ¿ya? Entonces esa culpa tenemos que irnos quitándola, ¿ya? Para poder realmente reparar a nuestro cuerpo y no llegar a desarrollar otra cifra. Yo no soy muy buena para las cifras, ¿sí? No te tengo los porcentajes, quizás de haberlos preparado, pero los podemos ir buscando, pero sí me acuerdo del global, ¿no? Las licencias médicas en Chile, la mayor cantidad de licencias médicas en Chile actualmente se están pidiendo por problemas osteomusculares y también por trastornos de salud mental como ansiedad y depresión, ¿ya? Claro. Esas entonces son las principales quejas. Antiguamente eran enfermedades profesionales, ¿ya? No sé, como una tendinitis en una secretaria que pasa mucho en el computador, por ejemplo, problemas de espalda o fracturas, qué sé yo. Pero hoy en día los problemas osteomusculares también tienen que ver con el estrés, ¿ya? ¿Por qué se nos tensiona la columna? Porque nos apretamos, porque nos estresamos, etc. Entonces, al final, la idea es poder llevar estilos de vida más sanos, que dependen, ¿cierto?, de nuestras individualidades, también dependen de decisiones de política pública. Hay un conjunto de decisiones que nos ayudan al final a tener mejor salud mental. Sí, súper. Cintia, se nos pasó el tiempo, todavía nos queda así, pero para Ah, podríamos ya. estar toda la noche. Porque también recuerden que en la página de Facebook siempre está disponible para que ustedes puedan hacer preguntas para el programa que viene. Y dentro de estas preguntas que llegaron para este estaban dudas sobre algunos tratamientos o consejos que nos puedas dar de todos los que ya nos has dado, ¿verdad? Para enfrentar estos trastornos de sueño. Em, ya, a ver, consejo. Como dijimos, ¿cierto?, que estaba muy asociada a la temática del estrés. Entonces, lo contrario al estrés es la relajación. Tan sencillo y simple. Entonces, si una persona logra diagnosticar cuándo se está estresando, ¿ya? Y hacer algo al respecto, que le relaje, que le haga sentir bien, entonces eso nos va a ayudar a disminuir las problemáticas ligadas a los trastornos del sueño, ¿ya? Eh, por ejemplo, hace poco estaba trabajando con una niña con terrores nocturnos, ¿ya? Entonces hemos trabajado ejercicios de respiración, imaginerías y sillas vacías o diversas técnicas terapéuticas que han ido apuntando también a cómo ir disminuyendo el estrés durante el día. Y eso le ha disminuido notablemente los terrores nocturnos de día por medio a uno cada 15 días, ¿ya? Entonces, otro consejo, ¿cierto? Aparte de diagnosticar lo que nos hace sentir bien y nos disminuye el estrés, sí está comprobado que una respiración profunda disminuye el estrés, porque relaja la musculatura
y oxigena el cerebro. ¿Ya? Es algo muy sencillo en el fondo. Y Entonces eso es las personas antes de dormir, durante el día, ojalá si las personas tienen problemas de sueño, antes una persona que tenga problemas de sueño y quiere hacer algo, haga todo. Ponga un aroma rico, ponga una musiquita relajante y haga un ejercicio rico de respiración, ¿ya? En YouTube hay varios que pueden hacer respiraciones guiadas. En el fondo lo importante es que vayan respirando cada vez más lento y más profundo, ¿ya? Entonces botan todo el aire por la nariz, siempre por la nariz, e inhalan. Y exhalan. Muchas veces, ¿ya? Y al respirar, al exhalar, sueltan los músculos, ¿ya? Entonces tratar de que este peso caiga como hacia el piso, ¿no? Como un cuerpo muerto. Entonces la medida en que inhalo, y al exhalar, suelto otro poquito. Suelto el brazo, suelto la mano, suelto la pierna. Al principio a las personas les pasa que están, no sé si se ve ahí mi mano, pero como que se están relajando y hacen esto, están haciendo como una relajación y hacen esto. ¿Ya? Eso es bastante común, o mueven una pierna, ¿ya? Y como que se vuelven a dormir. Entonces eso puede pasar, pero en la medida en que vayan practicando una respiración profunda, entonces eso va a ir disminuyendo y el cuerpo va a ir cayendo pesado y eso nos va a ayudar. Eso es una técnica bien sencilla, bien manejable. Otra cosa que les puede servir para mejorar el sueño, ¿cierto? Si es que ya se quieren ir en un rollo un poquito más profundo, es que escriban los sueños para que vayan interpretando sus sueños. ¿Ya? Entonces, ustedes mismos los pueden interpretar. Si ustedes se despiertan, la idea es que si quieren analizar un sueño, apenas se despiertan, lo escriban. ¿Ya? Inmediatamente. Tomen un cuaderno, ojalá que al lado del velador, porque el sueño es muy frágil, entonces la memoria se va muy rápido del sueño. Entonces se despiertan, toman el cuaderno, anotan el sueño, ya si medio durmiendo como estén, como sea, ya lo anotan. Y después lo leen y tratan de ir buscando las emociones que hay en relación a ese sueño, describiendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los símbolos que van apareciendo en el sueño? ¿Cómo se resuelve el sueño? Y principalmente, como decía, cuáles son las emociones asociadas, ¿ya? Y ahí nos vamos a encontrar, por ejemplo, no sé, rabia, por poner un ejemplo. Ay, ya, entonces, rabia, tengo rabia. Mi sueño me está mostrando, ¿cierto? Que tengo rabia. ¿De qué tengo rabia? Ya. No, es que en realidad estoy molesta por bla, bla, bla. Entonces, también es una forma de ir mejorando, una técnica para ir mejorando el sueño, ya un poquito más analítica, sumado, ¿cierto?, a la primera, que es más práctica, que es respirar de manera profunda. Súper. Y también te iba a preguntar cuánto tiempo antes tenemos que dejar el uso de pantalla, ya sea la televisión, el celular, antes de dormir, 1 hora, 2 horas, media hora. Mira, lo recomendable son 2 horas. Ya, harto. A veces, sí, Chan. a veces no es tan fácil. Sí. Sí. Sobre todo, ¿cierto? Porque estamos muchas personas, bueno, yo me incluyo en ese grupo con el teletrabajo, con pantallas, computador, celular, etc. ¿Ya? Pero, mira, yo soy de la idea, ¿cierto?, de ir reduciendo el daño, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Si yo apenas me acuesto, me estoy acostando y estoy viendo el celular, ¿cierto? Y estoy teniendo problemas del sueño. No sé, he tenido parálisis nocturna el último mes, 2 veces, por ejemplo. Me estoy asustada. Significa que tengo que hacer algo para mejorar mi sueño, ¿ya? Distinto a una persona que se va a acostar viendo el celular, pero que no tiene problemas del sueño, que se levanta, que tiene un sueño, que tiene un día reparador, que durmió su cantidad de horas, que descansó y se siente bien. Es diferente. Si una persona está con problemas del sueño, tiene que tomar con mayor razón todas estas medidas por un tiempo, sanarse, cuidar su sueño. Entonces esa persona, si se acostaba y miraba el celular, póngase una meta un poquito más alcanzable. ¿Ya? ¿Qué pasa si veo el celular 10 minutos antes de dormir? Hasta 10 minutos. Ya, lo voy a hacer 3 días, una semana. Ya. Es mejor que nada. Después ya, Claro. la otra semana, media hora. Entonces, ya, media hora. Si me acuesto, si me estoy acostando, no sé, a las 12, por ejemplo, ya, a las 11:30 voy a dejar todo. Voy a apagar la tele, voy a apagar el celular, me voy a ir a lavar, voy a ir a hacer mis cosas para preparar. Si me acuesto a las 11, a las 10:30. Después, la semana siguiente, no.
estoy durmiendo mejor, pero siento que me falta dormir mejor, bueno, a las 10, si se acuesta a las 11, ¿ya? Sobre todo, como digo, una persona que necesita trabajarlo, ¿ya? Hay personas Claro, que no lo necesitan tanto, pero si una persona lo está pasando mal con el sueño, bueno, es como que hay que hacerse cargo de esas cosas y por un tiempo tratar de tomar todas las medidas necesarias. Si ya lo logró y una persona no tiene problema del sueño, lo trabajó antes, eh, que se permita un día acostarse, no sé, haber comido recién y haber visto el celular justo antes de dormir, a lo mejor no es terrible, ya tampoco nos vamos a poner más papistas que el Papa. Pero claro, si una persona está con problemas de sueño, está durmiendo mal y tiene insomnio, bueno, esa persona tiene que hacer todo lo que más pueda para ayudarse, ¿ya? Y no alimentar el problema, ¿ya? Entonces, claro. dejar de comer antes, dejar las pantallas, apagar las luces, bajar los ruidos, poner un aroma agradable, ordenar el dormitorio, todo lo que hemos dicho para que se sienta cómodo. Súper. Escuchar el cuerpo. Antes, Sí, mira, nos quedan minutos de programa, pero me parece, hubo una pregunta acá que me parece importante porque mucha gente trabaja de noche y nos preguntan, las personas que tienen turnos nocturnos, ¿cuántas horas deben dormir el otro día para recuperar su energía? en general corre lo mismo. O sea, Ya, también unas 8 horas, también dependiendo de la persona, como decíamos, ¿cierto? Personas que duermen 7, 8, 9, ¿ya? Pero que esa cantidad del sueño sea realmente reparadora, ¿ya? Ojalá oscurecer al máximo el dormitorio, ¿cierto? Yo conocía hace mucho tiempo una persona que trabajaba de noche y el dormitorio lo había pintado negro, ¿ya? Era un poquito dramático su dormitorio, sí. por lo que me contaba, porque era un paciente, pero le ayudaba a poder tener un sueño más profundo. ¿Ya? No significa que todas las personas que tienen turno tienen que pintar el dormitorio así, no, pero hacer los acomodos necesarios para que sientan que el sueño es reparador. Es muy también es muy subjetivo, ¿ya? O sea, yo sí me siento descansada, ¿ya? Siento que me levanto y no me faltan 5 minutos más de dormir, siento que ya, es hora, ya me siento bien, ¿ya? Y depende también de las actividades que hagamos. Lógicamente, hay actividades que cansan más que otras, o hay personas que se estresan más que otras y que necesitan tener un mejor descanso. Mm, sí. Aquí, como para tomar la última pregunta antes de irnos, leer un libro antes de dormir es recomendable, es lo mismo que estar frente a la pantalla, o sea, sabemos que no está la luz, ¿verdad? Pero igual estamos trabajando No ahí. es útil leer un libro, de hecho es una buena manera de inducir el sueño. Sí, sí. Ahora, igual, como decíamos, depende del libro. Pues, si estáis leyendo un libro de terror y de tragedia, va a ser un poco difícil tener un sueño reponedor. ¿Ya? Pero sí, una lectura puede ser un buen inductor del sueño también. Tejer, por ejemplo, para algunas personas, tejer, hacer algo manual, incluso, no sé, prepararse, personas que tienen que ir con uniforme al otro día, que ilustrar sus zapatos, bueno, darse el tiempo a ese ratito, de alistar sus cosas, de ir apagando las luces, con la tela apagada, sin tanta presión, sino que con tiempo, hacer algo que ya nos haga esa transición al descanso. Usar pijama, por ejemplo, tener un pijama, personas que no tienen pijama, que ocupan ropa para dormir. Entonces, reivindiquemos el pijama, ¿cierto? El uso del pijama, que es la ritualización, ¿verdad? Es decir, yo me visto para mí, para descansar, ¿ya? Y transito hacia el descanso. Y esta ropa me siento cómoda, no paso frío, descanso, no se me mueve, no, nada, no, yo me No siento apretar. bien. ¿Ya? No aprieta el cuerpo, claro, que a veces las mujeres nos pasa que tenemos pijama, por eso me hacía así, porque me acordaba, ¿cierto? Hay pijamas que son súper lindos y con son tiritas y todo, pero se te corren, amanecer en la noche o los pijamas torcidos, entonces la idea es tener algo que te haga sentir cómoda, que no te apriete, que en el fondo te sientas bien a la hora de dormir, pues eso es. Oye, Cintia, antes de irnos, te doy un espacio que para que puedas hablarnos quizás rapidito de tu centro, para que nos vayamos despidiendo. Ah, ya, pues bueno, contarle a la gente que nos está viendo, yo estoy haciendo atenciones ahora online de psicoterapia, también presenciales en Pesco, pero lo mínimo, ¿ya?
Y pueden buscar en el Instagram @sanar.centrodesalud. Y ahí se van a encontrar con el Instagram donde hacemos publicaciones, sugerencias, etcétera. Y también si alguna persona le interesa tomar terapia o le quiere recomendar a otra, entonces ahí está el contacto para poder reservar horas. Estamos trabajando con FONASA como particular y también con ISAPRES, pero principalmente muchas personas que preguntan por el tema FONASA y trabajamos con FONASA, ¿ya? Que también es importante que lo sepan las personas porque también es una forma de apoyar la economía en estos tiempos. Sí, Así no, es que eso pueden ver, pues sanar.centro de salud en Instagram. súper. Gracias, Cintia, por tu tiempo, por apoyarnos en este espacio que tenemos para la comunidad, para ir aprendiendo y ayudándonos a vivir este tiempo de pandemia, ¿cierto? Aprovechar de invitar a todos a quienes nos sintonizan al próximo programa, el próximo miércoles 15. El programa es Apoyo a la Infancia en tiempo de pandemia. Súper, súper importante. Nos van a acompañar dos grandes mujeres también la próxima semana. Así que todos y todas invitadas. Saludar a todas las personas quienes nos acompañaron el día de hoy con sus mensajes de apoyo, saludos y preguntas, que eso hizo que el programa fuera mucho más Sí, dinámico. Muchas gracias, gracias Cintia, se nos hizo corto. y muchas gracias a ustedes por la invitación y a la gente que nos acompañó por sus preguntas. Y nada, para eso estamos, para apoyarnos. Claro. Oye, y cuéntanos, nos quedan como 3 minutitos, en tu Instagram de este Sanar, hacen igual como este tipo de programas, quizás también a las personas que nos ven le interesen los temas que ven ahí también. Sí, Ya, sí, súper. mira, hemos hecho algunos live. Estoy trabajando en contacto con un colega, un amigo que es chileno, pero está radicado en Brasil y que también trabaja en psicoterapia gestáltica él. Y hemos hecho algunos live algunos días lunes. Ya hemos trabajado también técnicas de relajación, hemos trabajado problemas del sueño, también las emociones en tiempo de pandemia. ¿Ya? Y vamos a seguir haciendo algunos live con algunos temas que puedan ir surgiendo que sean interesantes. Así es que yo les invito a revisar el Instagram porque es bastante entretenido, pueden escribir ahí también si tienen consultas, se responden los mensajes por interno de temática o dudas o de repente bibliografía. Tengo hartos estudiantes igual que hay que siguen el Instagram, entonces igual en lo que se pueda apoyar, si para eso estamos, y la salud mental hay que irla cultivando y hay que darle la importancia que tiene. Es importante, no es secundario. Hay que tratar de estar bien y de ayudarse en estos tiempos de pandemia. Así es que les invito a que revisen el Instagram y que cachureen un poquito ahí con los anuncios y con la que son anuncios, ¿cierto?, de frases y con las Súper, actividades que estamos haciendo. súper, Cintia, gracias por la invitación. Yo creo que es otro tipo de cuidarnos en este mismo tema porque vimos que era súper amplio, ¿verdad? Habían harto impacto en nuestra salud y lo que tú ves ahí en tu centro, no, pero nos ayuda directamente a ver esto, lo que hemos conversado el día de hoy. Sí, Así que sí. agradecemos la sintonía del día de hoy y a ti, Cintia, muchas gracias de parte de toda la comunidad. También quiero agradecer al equipo de producción que está detrás de esto. Es un equipo que súper comprometido, que todos los miércoles están ahí preparando cositas novedosas y buenas para la comunidad y todos los amigos y amigas de la Chile España también. Así que un Sí. abrazo grande. Nos despedimos. Gracias, Cintia. Gracias a ti, gracias ahí a la Violeta y a toda la comunidad y a quienes estuvieron. Un abrazo grande. Gracias por Un la abrazo. invitación. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.